¿Qué es la guerra y por qué existe? Freud decía que la guerra no es un accidente ni una anomalía, es una expresión profunda de algo que vive dentro de nosotros. El ser humano, decía Freud, está impulsado por dos fuerzas básicas, la pulsión de vida, que nos lleva a crear lazos, construir culturas y proteger la vida, y la pulsión de muerte, que empuja hacia la agresión, la destrucción y la disolución de todo lo que nos une. Estas fuerzas no son externas, no vienen de un líder malvado, ni de una ideología ajena, están dentro de cada uno. Por eso Freud afirmaba, el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, lleva también en lo más profundo de su ser una fuerte pulsión de agresión. Esa agresión, cuando no encuentra canales simbólicos o sociales para expresarse, se acumula. A veces se dirige hacia afuera, se convierte en odio, en violencia, en guerra. Otras veces se vuelve hacia adentro, generando culpa, angustia, incluso deseo de desaparecer. Freud veía la guerra como el fracaso de la cultura para contener esta pulsión, como el momento en que se rompen los pactos invisibles que nos mantienen humanos. Cuando dejamos de ver al otro como un semejante y empezamos a verlo como una amenaza, como un enemigo, la guerra se vuelve posible. Y más aún, se vuelve deseable, porque satisface esa parte de nosotros que anhela destruir, aunque eso también signifique destruirnos a nosotros mismos. La guerra, entonces, no comienza con armas ni con fronteras, comienza cuando la pulsión de muerte ya no se encuentra con barreras, cuando el odio reemplaza el diálogo, cuando el fanatismo se impone sobre la razón, cuando la vida deja de ser un valor y la violencia se convierte en una forma de identidad. En 1932, Albert Einstein y Sigmund Freud intercambiaron cartas para intentar responder una pregunta urgente. ¿Se puede evitar la guerra? En esas cartas hablan de la naturaleza violenta del hombre, del uso de la violencia como dominación y de una posible forma de evitar la guerra. El miedo estaba latente en esos dos personajes. Creían que si no actuaban lo más pronto posible, lo peor podría pasar. Pasaron 7 años, y el 1 de septiembre de 1939, lo que tanto temían se hizo realidad. La Segunda Guerra Mundial daba inicio, de un lado, comandada por el austríaco Adolf Hitler, acompañado de Italia y Japón, mientras que por el otro lado estaba Gran Bretaña, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Esta guerra fue una de las más brutales, si no es que la más brutal, dejando a su paso una ola de muerte y destrucción, estableciendo una de las épocas más oscuras de la humanidad, estimando la muerte de 40 millones de civiles y de 20 millones de soldados. El cine no tardó en abordar este oscuro capítulo. Películas como Los verdugos también mueren, en 1943, Ser o no ser, de 1942, y Días de Gloria, de 1944, ofrecieron distintas miradas sobre el conflicto. Y aunque los años pasaron, las películas sobre este tema no se dejaron de hacer, y fue en 2004 que se estrenó la película La Caída, dirigida por Oliver Hirschbiegel, película basada en el testimonio de Traudl Jung, la secretaria personal de Hitler, durante los últimos días del Tercer Reich, encerrados en un búnker bajo Berlín, mientras la ciudad es destruida por las tropas soviéticas. Inicio del encierro, el aislamiento físico y mental. Al inicio de La Caída, nos adentramos en el búnker a través de los ojos de Traudl Jung, la joven secretaria de Hitler. Ella entra con cierta ingenuidad, sin saber que está entrando a un mundo completamente aislado de la realidad. Freud decía que el instinto de muerte, cuando no puede ser dirigido hacia afuera, se repliega y empieza a correr desde dentro. El búnker desde el inicio ya tiene ese aire del encierro mental. No es solo un refugio subterráneo, es una cápsula de negación, de fantasía, donde se ignora el sufrimiento del exterior. Einstein y Freud advirtieron que sin una estructura racional y cultural sólidas, las personas pueden quedar atrapadas en sus pulsiones más destructivas, y eso es exactamente lo que vemos en este espacio. Hombres y mujeres atrapados en una lógica autodestructiva, negando la derrota y aferrándose al poder aunque todo esté perdido. Los días finales, la descomposición del poder. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen!
weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge, Verräter, Versager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, vor Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. A medida que pasan los días, la tensión dentro del búnker crece. Hitler se vuelve cada vez más paranoico, más aislado, más iracundo. Ya no escucha a sus generales, ya no acepta la realidad del colapso. Freud habla de cómo el deseo de matar al otro o a uno mismo es una parte constante de la vida humana. En este punto, la pulsión de muerte ya no es latente, está activa. Hitler da órdenes para destruir lo que queda de Berlín. Habla de que el pueblo alemán merece desaparecer si no fue lo suficientemente fuerte para ganar. Esa no es una estrategia militar, es un impulso suicida. Es el instinto de muerte llevado al extremo. Ya no hay deseo de salvar nada, solo de llevarse todo consigo. Einstein había advertido sobre los líderes que, desconectados de la realidad, arrastran consigo a pueblos enteros. Su preocupación era que sin control racional la destrucción no tendría límite. La caída lo demuestra con absoluta claridad. El quiebre moral, la indiferencia y la obediencia. Mientras el mundo colapsa afuera, adentro se celebran cenas, se reparten pastillas para el suicidio, se planifican bodas. Hay una sensación de normalidad siniestra. Freud diría que cuando la agresión no puede expresarse directamente, se vuelve ritual, se disfraza. Así, los oficiales cumplen órdenes sabiendo que son inútiles, ejecutan traidores, se despiden de los niños para luego envenenarlos. Todo con un lenguaje frío, sin emoción. Einstein se preguntaba, ¿cómo es posible que una pequeña élite logre que las masas obedezcan incluso en su propia destrucción? La respuesta está aquí. La obediencia, cuando está mediada por la ideología y el miedo, anula el juicio moral. En el búnker no queda espacio para la razón ni para la empatía, solo hay sumisión y desesperación. El final, el triunfo de la pulsión de muerte. Dann verlassen Sie Berlin. Mein Führer, bitte, verlassen Sie uns nicht. Was soll denn aus uns werden? Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Aber das Schicksal wollte es nicht anders. Stehen Sie.
El final es inevitable. Hitler se suicida. Le siguen Goebbels y su esposa, que asesinan a sus propios hijos antes de morir. No hay gloria, no hay redención, no hay heroísmo, solo queda el silencio. Freud lo había anticipado. Si la pulsión de muerte no es regulada por la cultura, la razón y el eros, la fuerza del amor, del vínculo, lo que sigue es la autodestrucción. Einstein también lo vio venir. Sin estructuras capaces de detener la locura colectiva, la humanidad puede repetirse en la violencia una y otra vez. La caída no es solo el relato de un final, es un espejo que nos obliga a mirar de cerca aquello que preferimos no ver, porque el búnker no quedó sepultado en 1945, sigue existiendo, no bajo tierra, sino en las formas cotidianas en que nos desconectamos del otro, cada vez que ignoramos el dolor ajeno, cada vez que justificamos la violencia en nombre de una idea, una bandera o una causa, cada vez que dejamos de decir esto está mal, por miedo, por comodidad o por indiferencia. Ahí, el búnker vuelve a construirse. Freud lo dijo con claridad, no se trata de eliminar la agresión, sino de desviarla. Todo lo que fortalezca los vínculos entre los seres humanos actúa contra la guerra. La caída nos muestra lo que ocurre cuando esos vínculos desaparecen, cuando ya no hay palabra, ni afecto, ni límite. Solo queda el silencio, y detrás de ese silencio, la pulsión más oscura del ser humano, lo que no quiere conquistar ni dominar, sino simplemente destruir.